Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de paso libre. Periodismo del sector cultural al estilo Greco. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza. Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultoriocultural@grecu.mx. Consultorio Cultural. Información que sana. ¿Qué tal, amigos del sector cultural? Les habla Rafa Mendoza para saludarles en este miércoles de Consultorio Cultural, programa número 2, tercera temporada, mi querido Eduardo. ¿Cómo estás, mi buen Eduardo Cruz Vázquez? Ya listo desde este lado de San Mateo Atenco, Estado de México. ¿Y tú qué tal por allá? ¿Qué tal, mi querido Rafa Mendoza, aquí desde el reino de Mixcoac, saludando este miércoles 10 de febrero en punto de las 6 de la tarde, como bien lo acabas de decir, la emisión número 2 de la tercera temporada del Consultorio Cultural, Información que Sana, un servicio de paso libre y del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, el Greco, y lo tendré que decir en cada entrega, mi querido Rafa, que en junio próximo llegaremos a 12 años de existencia de este colectivo y además esperamos aterrizar bien en la pista de los 2 años de paso libre. Y por supuesto este esfuerzo del Consultorio Cultural también próximamente estará llegando a su primer año con 3 temporadas. Así es que bueno, todo esto es motivo de gratitud con quienes a lo largo de este tiempo pues nos siguen escuchando. Ahora estamos en este formato, pero no quiere decir que regresemos, como decían en aquellos tiempos, en vivo y a todo color a través de nuestro canal de YouTube. Así es que bueno, pues muy felices de seguir en la edición de Paso Libre, en este consultorio cultural. Y por supuesto, Rafa, antes de entrar al tema de esta entrega, que es la encuesta sobre hábitos y consumo cultural que hace unos días dio a conocer la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, que preside el escritor Jorge Volpi. Antes de eso, me gustaría mucho que les platicaras y les dieras otros detalles de esto que estamos redimensionando, que es greco.mx. Recordemos que este sitio es el brazo, o quiere ser el brazo de negocios, de pequeña empresa, de oferta educativa, en fin, de muchas otras cosas que sobre todo tú, Rafa, has estado diseñando a lo largo de las últimas semanas, incluyen ellas finales del 2020. Así es que, ¿qué te parece si les platicas, Rafa, a nuestros amigos y amigas que nos escuchan un poco de esto de greco.mx? Perfecto, mi buen Eduardo, pues claro que sí, ya estamos en la reestructuración de los contenidos y los servicios que el Greco está poniendo a disposición de los emprendedores culturales y las empresas culturales principalmente, sobre todo con la intención de brindarles herramientas, apoyo y capacitación desde un enfoque centrado específicamente en el sector cultural y el desarrollo de las industrias creativas. Y para ello, pues hemos hecho una serie de propuestas a través de nuestro sitio oficial, que es greco.mx, donde podrán encontrar una gama de servicios, paquetes, tanto para emprendedores culturales como empresas culturales que están empezando, van naciendo, tienen una idea de negocio o ya están establecidos. Y justamente después de esta pandemia que estamos viviendo, han visto la necesidad de transformar sus alternativas y sus oportunidades. Entonces, lo veo muy bien, lo escucho muy bien y bueno, es un esfuerzo y hay que decirles a todos quienes están en esta ocasión aquí en el Consultorio Cultural, Información que Sana, pues que también hay medios de comunicación, por supuesto, directamente con nosotros, digamos, además de este amplio menú que estás ofreciendo, que estamos integrando en este campus virtual y otras herramientas, pues si alguien tiene deseo de proponer alguna idea, incluso si quiere anunciar algún bien o servicio, en fin, me gustaría mucho, Rafa, antes de entrar en este tema de Cultura UNAM, que les dijeras cuáles son las formas de comunicación
con nosotros, y pues, por supuesto aquí en el consultorio cultural tenemos también forma de que, además de que participen a través de lo que ofrece YouTube, pues que tú les digas pues, cuáles son las formas de entendernos y de compartir aquí en este espacio y en Greco. Por supuesto, mi querido Eduardo, pues tenemos varias formas de entrar en contacto. Primero, a través de nuestro correo consultoriocultural@greco.mx, también en nuestras plataformas oficial, que es contacto@greco.mx, nos pueden contactar para cuestiones de asesoría, capacitación dentro del sector cultural, y específicamente también nuestro número de WhatsApp, que es el 55 34 17 84 17. El 55 34 17 84 17. Ahí estamos recibiendo sus WhatsApp, sus mensajes, una llamada si es que lo necesitan también. Establecemos contacto y con gusto también nos ponemos en contacto con ustedes. Y sí, que además ahí también, recuerden, en nuestro espacio de Paso Libre, además de todo el menú de información que estamos pues cotidianamente subiendo, también está Tienda Greco. Ahí se pueden adquirir algunos libros, algunos de ellos de mi autoría, hay estudios que se pueden descargar, en fin, como se pueden dar ustedes cuenta, como escuchan, pues seguimos en este empeño, Rafa, de ofrecer lo mejor posible dentro de esta mirada de la cultura sectorial, que ha sido pues la bandera del Greco a lo largo de casi 12 años. Y bueno, pues ha sido sigue siendo movido el ambiente del sector cultural de nuestro país, y en la semana pasada se dio a conocer en una conferencia de prensa esta encuesta de hábitos y consumo cultural, que digamos que forma parte de un paquete que ha venido armando la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Recordemos que aquí mismo en la temporada pasada nos referimos al estudio de para salir ¿cómo era? Para salir de la pandemia. De terapia intensiva. Terapia intensiva. Terapia intensiva, ¿no? Que fue, bueno, ya lo tratamos en su momento, y ahora, bueno, pues quisiera, Rafa, si me permites, en esta emisión del 10 de febrero del Consultorio Cultural, el programa número 2 de la temporada 3, quiero tomar unos minutos, porque fíjate que si algo ha ocurrido en este proceso, no solo de la pandemia, no sé si compartes este punto de vista, Rafa, amigos que nos están escuchando, y parte también por el influjo de las tecnologías de las comunicaciones cortas, digamos, breves, en fin, todo esto que se ha ido ya estudiando al tiempo que se va imponiendo como práctica social, es que empiezan a haber unos huecos de desmemoria importantes sobre lo que ha sido el desarrollo del sector cultural mexicano, por supuesto del aparato institucional, y de lo que ha sido nuestra materia de trabajo a lo largo de tantos años ya, que tiene que ver pues con cifras, indicadores, y entre esos están los estudios de esta naturaleza. Entonces, tratando de recobrar un poco esa parte del no me olvides, ¿sí? Fíjate que es interesante entender que este trabajo de la UNAM, y como bien lo señalan algunos de los que han prolongado la entrega, entre ellos nuestro colega Eduardo Nibón, colega Greco, y que además pueden ustedes leer ahí en el portal una síntesis de lo que él escribe, de análisis de los resultados de esta encuesta, sí, y que pinta algunos detalles, como algunos otros de los que participan ahí, pero yo lo voy a decir en mis palabras, si me lo permites, Rafa. Sí, hay un trabajo fundacional, digamos, que todo el mundo coincide, que es un trabajo colectivo del año 93 de Néstor García Canclini, que tiene que ver justamente con este concepto de los consumos culturales. Ana Rosas Mantecón ha estudiado esto también, por supuesto, y ahí hay una bibliografía y referencias amplias de lo que en ese momento, imagínense, eran los prolegómenos de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio,
ya se había robustecido en ese entonces de alguna manera el INEGI, aunque todavía dependía del gobierno. Recordemos que el INEGI como tal surgió en el año de 83, aunque el tema viene prácticamente desde la posrevolución, ¿sí? Entonces ahí, y la figura de Jorge González también importantísima en la Universidad de Colima, etcétera. Entonces ahí se van cuajando lo que podemos decir son en esta idea siempre que tenemos, Rafa, de hacer la arqueología del sector cultural. Bueno, pues evidentemente todo eso tiene que ver con esta encuesta de la UNAM, pero hay otras fechas además muy importantes que quiero recordarles a nuestros amigos en esta ocasión. Por ejemplo, el 2004. Si algo, todo el mundo coincide en lo que es el recordar el trabajo de Sari Bermúdez como presidenta del CONACULTA, Rafa, tiene que ver con la manera en que decidió lanzar una serie de estrategias y de estudios que tienen que ver justamente con incorporar herramientas metodológicas y estadísticas a la labor en ese entonces desde el CONACULTA. Me refiero pues a la encuesta de 2004 que llevó por título, ahorita les digo, la encuesta nacional de hábitos, prácticas y consumo cultural. No, esa es la de 2010. Déjenme, acá está. Se llamó Encuesta Nacional de Prácticas y Consumos Culturales. Esta es la de 2004 que hace el CONACULTA, ¿no? Uh-huh. Y ahí ya se dan detalles interesantes. Y esto también lo digo, Rafa, porque esta década, y por supuesto esta segunda del siglo XXI, no sé cómo lo sientas tú, Rafa, es impresionante. Ahora que regresé a mis notas y a estos trabajos, ¿verdad? Es impresionante, digamos, la sensación del paso del tiempo, porque fíjate, en esta encuesta nacional de prácticas y consumos culturales del 2004, las categorías, por ejemplo, son asistencia a recintos culturales, la lectura, la exposición a medios audiovisuales, equipamiento cultural, usos del tiempo libre y prácticas culturales, etcétera. Y como son encuestas, y esto es un dato importante porque se aplican cuestionarios y se establecen una serie de elementos metodológicos, sí, en aquel entonces, fíjate, fueron 4.050 entrevistados de 27 estados de la República, más entonces el Distrito Federal todavía, ¿verdad? No era todavía la Ciudad de México. Y fíjense que ya ahí podemos dar algunos datos que son interesantes, ¿sí? La gente que dice haber asistido a museos, fíjate, estaba en ese entonces en el 62.4%, el cine siempre ha estado arriba, 80.1%, el teatro, fíjate, o sea, bajo, 39.6%, ¿sí? Fíjate, tú que eres de música en aquel entonces, en esta encuesta, Rafa, a ver cómo te suena. A ver. Te englobó todo por espacios. Entonces hacen categorías, auditorios, plazas públicas, y ahí meten todas las expresiones de la música en vivo, porque se establecen, fíjate, sí, categorías de música grabada y videos, porque en aquel entonces todavía no estaba. Ya nacería unos años adelante Netflix en 2007, sí, lo que es ahora esto, pero ¿cómo sientes tú, Rafa, para hacer este primer eslabón dentro de esta explicación que yo quiero hacer para llegar lo más rápido posible a este estudio de la UNAM? O sea, caramba, o sea, pues sí, 2 décadas, dices tú, es un chorro de tiempo, pero digamos, pasamos de música grabada, que era comprar discos, o la piratería, o ir a rentar películas o comprarlas, pues ya pasamos a otra forma de entender esto, ¿no? O sea, ¿ha pasado mucho tiempo o no ha pasado mucho tiempo para esto? ¿Cómo lo sientes tú, Rafa, como usuario, como ciudadano, como experto en esto, estos brincos de la tecnología? Pues yo creo principalmente, mi querido Eduardo, que justamente los modelos principalmente me quedo con el modelo de la renta. En aquellos años era muy popular, ¿no? Poder acceder a un videocentro, un Videovisa, e ir y levantar tu
tu renta, ¿no? A seleccionar tus películas, irte incluso hasta pelear por las copias disponibles a veces cuando salía una de muy alto difusión. Ibas y resultaba que cuando la lanzaban, no, están todas rentadas, ¿no? Entonces te perdías el estreno. Hoy es, no importa el estreno que salga, tienes derecho. Sigue ocurriendo en algunos casos, por ejemplo, series muy populares que de repente, bueno, tienen su cierre de temporada y es imposible acceder a la plataforma y enlazarse. Bueno, sigue ocurriendo, pero bueno, estamos hablando que se ha ampliado mucho más. Y también me da esta medición, ¿no? De separar los espacios. Creo que también es una situación donde ahora ya, sobre todo cuando analizamos los datos, en el caso, por ejemplo, de la cuenta satélite, no están todavía del todo muy tan acotados y definidos. Y sí son importantes tenerlos muy a la mano, porque eso, claro que implica mucho más trabajo, ¿no? Estar asistiendo en determinados momentos para recabar la información, y creo que ahí también ha sido una gran parte la omisión de las personas que tienen estos tipos de centros de espectáculos, bares, espacios de difusión, de sacar sus propias mediciones y también en algún momento compartirlas. Yo creo que esa ha sido una de las grandes cuestiones que también han fallado desde la perspectiva ya de entender a la dinámica del sector cultural, ¿no, mi buen Eduardo? Sí, no, bueno, además pues ha habido por fortuna un cambio de visión. Ya en aquellos años la idea del empoderamiento de la visión de carácter sectorial para entender muchas cosas pues estaba mucho más avanzada, no solo por estos estudios fundacionales y el trabajo de Néstor García Canclín y muchos de sus colaboradores y gente cercana, sino además porque a raíz de la firma del Tratado de Libre Comercio, sí, si bien ya había obviamente algunas lecturas ahí estadísticas, pues se crea formalmente este sistema de clasificación industrial, sí, en el cual ya persiste hasta ahora con estos 20 sectores, entonces ya se hace la estrategia de contabilidad de lo que es el famoso sector 71 de servicios culturales y de esparcimiento y deportivos, etcétera, y entonces todo eso tarda en carburar en la realidad, pero carbura. Entonces, claro, esa parte en la gestión de Sari Bermúdez, Rafa, esa primera encuesta, que además debemos decir que ya no se hizo otra, sino se brincó directamente hasta el 2010, en la época de Consuelo Sáizar. Quiero dejar claro que se hicieron más estudios. Yo estoy refiriéndome para ligar esta encuesta que dio a conocer la UNAM la semana pasada, porque en 2010, justamente siendo presidenta del CONACULTA, Consuelo Sáizar, sí, se da a conocer, ahí sí ya el nombre es Encuesta Nacional de Hábitos, Prácticas y Consumo Cultural. Se da a conocer en el mes de agosto de 2010. ¿Y qué es lo que pasa con esta encuesta muy ambiciosa y que en su momento ya el Greco la asumió? Recuerdo mucho esa reunión que tuvimos para analizar con mucha gente en la sala de consejo de la unidad de Xochimilco, Rafa. Sí, ¿qué es lo que pasa? Es que no respeta la metodología de la anterior encuesta, que estaba bien elaborada, y al hacerla diferente no la hace comparable, que este es el problema que seguimos insistiendo y señalando que ocurrió con mucho de lo que se hizo del diagnóstico de la UNAM también, que se presentó el año pasado para salir de terapia intensiva. Pasa exactamente lo mismo con esta encuesta, sí, que tiene que ver, creo yo, con dos factores, o sea, tres: aceleramiento, o sea, las ganas de salir a como dé lugar; segundo, que no tienen dinero suficiente; y tercero, pues que dijeron, no, aquí borrón y cuenta nueva, no nos importa mucho lo que pueda o no ocurrir después. Porque el problema justamente en ese año de 2010, con esta encuesta que se hizo, insisto, en la gestión de Consuelo Sáizar, es que al no respetar la metodología no la hace comparable, la establece de manera diferente, pero aún así, bueno, ya quedó ahí y está ahí para entender un poco la realidad del país en ese entonces. Y te quiero decir algunas cosas, ¿no? Vamos a decir, hay elementos interesantes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánta gente ha ido al cine? En ese entonces, si teníamos un 80%, en la de 2004, aquí baja a 75%.
sí, quizás ya empieza obviamente a darse este tema de las tecnologías. Tiene algunos elementos interesantes que tienen que ver, por ejemplo, con los comparativos internacionales. A los resultados generales se les agregó también una estructura por estados de la República, ¿no? Que también en la encuesta de 2004 se hizo, y que aquí en la de la UNAM ya vamos a explicar que ese es un problema. Sí, no, aunque se ve la participación de los estados, en realidad, como no se aplicaron encuestas, sino simplemente respondió quien quiso, ¿verdad? Que fue lo mismo del otro estudio, entre esos yo contesté los dos. Bueno, evidentemente la representación nacional se baja, y eso es un dato interesante. Pero seguimos, fíjate, ¿cuánta gente ha ido al teatro? Aquí tenemos un dato que se va replicando con el tiempo en estas disciplinas, ¿verdad? Porque es solo un poco menos del 40% de los encuestados han ido al teatro. Este dato también es relevante porque fíjate que en ese entonces se aplicaron 32,000 entrevistas. Sí. Wow. En la de Consuelo Sáizar, que no era necesario tanto, pero bueno, en fin, estas diferencias metodológicas son relevantes, Rafa. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, ahí viene otro dato interesante de esta encuesta del 2010, estoy buscando aquí mis datos, que llama la atención con respecto a lo de la UNAM. Fíjense, hay una gran cantidad de datos interesantes que sirven como comparativos, ¿no? Pero en los sociodemográficos, ¿verdad? Hay una tabla sobre los ingresos de las gentes encuestadas, y en aquel entonces, 2010, se tasó como a partir de 1,500 pesos mensuales, fíjense, de salarios, hasta 6,000, lo menciono así, porque acá lo vamos a ver en el estudio de la UNAM, que hacen más o menos esa división por salarios. Y fíjate qué curioso, en el 2010, de 1,500 pesos hasta 6,000 concentraba el 64% de los encuestados, ¿sí? Mientras que de 6,000 a 12,000 pesos en aquel entonces, 2010, insisto, solo el 14%. Por cierto, también otro dato importante de 2004 y 2010 es que sí se muestran la metodología claramente descrita, todos los elementos técnicos que se tienen que decir, y por supuesto también el cuestionario. En el caso de la UNAM, de la de Volpi, de esta coordinación que se acaba de presentar, no viene la metodología, no viene el cuestionario, y puede obviamente tener razones muy claras. Entonces, fíjate, 2004, una primera encuesta, 2010, una segunda, ¿sí? Una tercera viene justamente con el lanzamiento de la cuenta satélite de cultura en 2014, Rafa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se da a conocer la cuenta satélite de cultura en 2014, amigos que escuchan este consultorio cultural, información que sana, servicio de paso libre, y del Greco en este miércoles 10 de febrero del 2021, se entregan también resultados de una primera encuesta. Ahí sí estaba hace rato en medio de este montón de papelitos, porque ya sabes que yo sigo siendo a la antigüita, mi querido amigo. No, mucho mejor. Mis papelitos. Entonces, la encuesta nacional de consumo cultural del 2012, el INEGI, que se entrega en parejo con la primera serie de la cuenta satélite de cultura de 2008 a 2014. Bueno, obviamente, viniendo el INEGI, la estructura metodológica es diferente, pero vamos, evidentemente, amigos, pues el INEGI no iba a hacer ya nada con relación a los otros dos estudios y otra serie de fuentes de información. ¿Por qué? Pues porque el INEGI es la mamá de los pollitos. Entonces, pues, lo referencian, Rafa, al inicio, pero es evidente que ellos tienen que establecer una metodología que es la que han ido robusteciendo para tener resultados en los famosos módulos que están ahora ya en servicio dentro del INEGI. Pero estamos hablando del 2014, que esto es a 2012, ¿sí? Entonces, fíjense, en aquel entonces fueron 14,420 viviendas encuestadas, ¿sí?, participando a partir de 6 años o más, o sea, niños o niñas a partir de 6 años o más, sí, en contestar las preguntas que se plantearon en ese cuestionario, por supuesto, sí.
Y entonces ahí es una estructura mucho más básica: gasto de los hogares, asistencia a sitios y eventos culturales, fiestas tradicionales, compras en vía pública. Vienen datos obviamente sobre el acceso de internet y computadora, sí, y cosas muy interesantes en aquel entonces. Estamos hablando, insisto, de la encuesta del INEGI de 2012 de consumo cultural, sí. 6 de cada 10 personas habían asistido al menos una vez a eventos y sitios culturales, cursos y talleres, ¿verdad? 1 de cada 10, fíjense nada más, y adquisición de productos en vía pública, 4 de cada 10 personas lo había hecho. Internet, en ese entonces, 2012, usaban 5 de cada 10. Estoy dando esto, Rafa, amigos que nos escuchan, para darles a ustedes la estructura hacia la que llegamos, sí, para este estudio, esta encuesta de hábitos y consumo cultural de la UNAM, que fue presentada la semana pasada y que estamos ya en estos segundos entrando a este tema, Rafa. Y sí. bueno, pues evidentemente el primer criterio que tiene uno que referirse a los resultados es justamente esta idea de que si no tengo suficiente dinero o no tengo otras herramientas metodológicas o algo pasa, que eso no lo explican ellos, ¿sí? Entonces, pues yo suelto el cuestionario. Si te acuerdas, pasó lo mismo con el anterior de ellos. Sí. Entonces yo lo suelto, Rafa, y veo quién goza y disfruta de la posibilidad de contestar, ¿sí? Y entonces, a partir de estas respuestas que puedo obtener, que en este caso estamos hablando de que fueron 8,000, ahorita te digo, ¿cuántos fueron? 8,780 encuestas, o sea, cuestionarios respondidos. Evidentemente, hubiera sido mejor que hubieran juntado más dinerito, hubieran hecho alguna otra cosa como recurrir al INEGI, en fin. ¿Por qué? Porque hubieran logrado una representatividad nacional que en estos casos es muy importante, Rafa. Claro, por supuesto. O sea, digamos, no sé a bote pronto, si tú a la hora que te topas con un cuestionario, pues, ¿qué tanto lo recomiendas? O sea, a mí me gustaría que tú, como usuario también de todo esto, Rafa, digas, bueno, ¿cuál es tu perspectiva cuando pues convocas a la gente a participar, pero que, digamos, no te alcanzan las pilas para cubrir bien todo el territorio? O sea, es como una decisión muy difícil, ¿no crees? O sea, aventurarse. Sí, yo creo que sí debieron haber esperado tal vez un poco más a que se recompusiera la dinámica, justo para tener un análisis también comparativo con el estudio anterior, porque de lo contrario solo se vuelve, posiblemente pudiese ser una repetición de muchas de las tendencias, en muchas de las cifras, porque justamente, sobre todo, estamos hablando de que la única dinámica en la que puedes presentar este cuestionario pues es a través de una infraestructura tecnológica, y queda mucha gente de fuera de esta perspectiva, y sobre todo que tenga el tiempo. Estamos hablando que ya existe una gran problemática con mucha de la gente que, a pesar de la pandemia, tiene que seguir laborando y tiene que seguir saliendo, que se ha visto afectada por las cuestiones de no tener, por ejemplo, en la Ciudad de México el metro, ¿no? O la dinámica de movilidad, y entonces esto también reduce sus ingresos, y como tal, pues es un poco lógico entender que no van a consumir tanto, su consumo cultural sobre todo se vea minimizado. Si de por sí para algunos bolsillos ya es bastante precario, pues ahora que no existe ni siquiera esa alternativa, pues la verdad es que quedan totalmente aislados por la cuestión tecnológica, ¿no? La facilidad, la movilidad, el proceso. Creo que sí, también es importante entender que una metodología o un trabajo de este tamaño pues implica una muestra más regular, sobre todo hacia el interior de la República, puesto que la gran mayoría de la gente que se entera, yo me imagino, digo, no sé a ciencia cierta si esté
concretamente especificado, pero un gran porcentaje es la Ciudad de México. Entonces, así es. y sigue esta tendencia, ¿no?, de que la Ciudad de México es la que pone la línea, y creo que eso también no es muy claro, ¿no? No ayuda a resolver otras cosas. Pues es del centralismo, pues es del centralismo. Este es un tema importante porque fíjense ustedes que lo señalo así de entrada en esta vista a este estudio de la UNAM sobre hábitos y consumo cultural, es que, digamos, tendría que haberse hecho algún esfuerzo por mejor aplicar formalmente cuestionarios, en fin, haber seguido toda esta tradición muy básica, en lugar de esperar a ver cuánta gente te conteste y de qué manera, porque los datos están ahí y están publicados en el artículo del maestro Nibón, con todo el mérito que puede tener hacer este trabajo, porque pues hace la chamba de tratar de entender qué ha pasado con la pandemia en el 2020 y cómo ha influido en muchos hábitos y prácticas de consumo cultural. Pero bueno, entonces el 48.7% de las respuestas vienen de la Ciudad de México, sí, luego se baja drásticamente hasta un 23.8% del Estado de México, y de ahí para abajo pues está durísimo, porque la mayor parte de las entidades federativas, salvo Guanajuato, que tiene un 5.0 de participación, pues imagínate, estados tan importantes como Jalisco 1.9, Nuevo León 0.9%, Baja California, que es un nodo de desarrollo cultural brutal, 0.5%. Entonces, ¿cómo le haces para realmente sentir que esto es representativo en el conjunto? Digamos, pues sí, tiras tendencias y eso, para eso en muchos sentidos el INEGI ha estado, los censos económicos, en fin, la actualización de la cuenta, o sea, hay muchos, la encuesta de ingresos y gasto, de ocupación, o sea, hay muchas otras formas que pueden ser interesantes para obtener información, ¿verdad? Y entonces esto se cruza, ¿sabes? Y amigos que nos escuchan, este consultor cultural, sí, es muy curioso porque al final de cuentas, bueno, hay algunos criterios ahí y que se aplican. Y entonces, en una de las preguntas del bloque 4, porque déjenme decirles que se divide en 4 bloques esta entrega de la encuesta sobre hábitos y consumo cultural de la UNAM, se hace esta idea de los ingresos. Sí, y aquí es en donde entra y hace cortocircuito muchos de estos resultados, porque fíjate, Rafa, sí, de toda la gente, el 21.5% no tiene o no tuvo ingresos, ¿sí? El 8.8% dijo no saberlo, o sea, súmale, entran más o menos en eso. Y luego, en la escala que ellos ponen de 0 a 3,000 pesos, 3,000 a 6,000 y de 6,000 a 9,000 pesos, se sitúa el 57.8%, ¿sí?, de la población que participó al contestar esto, lo cual, pues, evidentemente tiene que tener una lectura de contraste justamente con los otros resultados que tienen que ver por qué va la gente más al cine. O ve más cine, que además esto es muy interesante porque las salas estuvieron cerradas, pero también se incorpora una categoría de películas, y entonces dicen, no, es que el cine el 73% y le va muy mal a la danza, al teatro, etcétera. Bueno, acabamos de decirlo, y yo sé que esto es un repaso muy un poco fuerte en términos de tanta información. Bueno, pues digamos que a la danza y al teatro nunca les ha ido bien. O sea, ese es un dato relevante del conjunto de respuestas. Si tú ves todos los instrumentos del cabo al rabo y aunque no son comparables, pues te lanzan señales muy, muy concretas de cómo se está moviendo la cosa, ¿no? Sí, o sea, les va bien al cine, a los cursos, a los conciertos, que es música popular, ¿verdad? Y por otro lado le va muy mal a la ópera, al jazz. A la ópera siempre le ha ido mal, o sea, al jazz también le ha ido mal. En fin, yo creo que también es cierto que si algo tiene esta encuesta es que sí va a sentar, Rafa, un precedente en estos últimos minutos del consultorio cultural. Va a sentar un precedente en términos de la incorporación de ciertas categorías que tú tienes algo que seguramente decía al respecto, y que es
que el englobar conceptos, incluso en algunas preguntas, es que parece que hay confusiones, ¿verdad? Yo contesté el cuestionario, que es esta justamente de cursos, talleres, o sea, que se pueden confundir, decías tú, de escolaridad. Bueno, al fin y al cabo, esta encuesta vista en un proceso dinámico de todos estos años, desde el 93, del estudio de García Canclini a pues es evidente que esta incorpora una serie de preguntas y de categorías que pues han surgido en los últimos años, Rafa, y más por el tema, el objetivo de la encuesta es cómo nos fue con la pandemia en nuestros hábitos y nuestras prácticas, ¿no? Pero pues, estas confusiones conceptuales, a lo mejor cursos y talleres, pues yo siento que sí puede ser bastante, sí puede cambiarte la tendencia justamente porque abordar que haces cursos y talleres, mucha gente lo confunde con seguir su educación en línea, ¿no? Lo que estuvo truncado desde la educación presencial y que ahora se tuvo que trasladar a un medio digital, una plataforma educativa. Y bueno, esta transformación lo marca, bueno, sigo tomando cursos y talleres, pues sigo en la escuela y lo marca, ¿no? Así como que, pues sí sigo en la escuela, pero no necesariamente cursos, talleres culturales o específicamente de continuidad cultural, no está muy específico. Y otra cosa también es que al basarlo en consumo cultural, si bien es cierto que el cine tiene de muy amplia difusión, digamos, es más masivo, y con respecto a actividades escénicas como la danza y el teatro, pues también habría que ver cómo debemos de medir entonces también la interacción que hubo en plataformas digitales de ahora de las nuevas formas de presentar teatro por streaming o presentar eventos de danza por streaming, y eso pues va a terminar impactando también a ver, ahí se manejó un boletaje electrónico incluso, no es tanto pago de una suscripción, sino más bien es un pago por evento literalmente, ¿no? Que sí, a lo mejor consumen 3 o 4 porque pagas el boleto electrónico y lo ve uno, y si hay 8 en la casa, los 8 lo vieron, pero a final de cuentas esa parte creo que también no está muy bien acotada, y sobre todo lo de los cursos sí me dio me causó una cierta interés, porque dije, sí puede ser, no veo dónde está acotado realmente, o que le han puesto ahí cursos, talleres no universitarios, no de continuidad profesional, en fin, ¿no? Quizás Son detallitos ahí. Dile a nuestros amigos, Rafa, para ir cerrando, las formas de comunicación, consultorio cultural de información que sana, un servicio de Greco y de Paso Libre miércoles 10 de febrero del 2021 en esta modalidad de podcast, o dicho, están solo escuchándonos a Rafa Mendoza y a mí, Eduardo Cruz, en esta entrega, la segunda de la tercera temporada. Dile a nuestros amigos cómo más pueden comunicarse a este consultorio cultural, Rafa. Pues sobre todo, mi querido Eduardo, tienen el correo electrónico para que nos dejen sus comentarios, sus sugerencias también a través del correo electrónico consultoriocultural@grecu.mx, es la primera vía de contacto, ahí podemos ser un poquito más extensos, y en la parte de nuestro WhatsApp, en el 55 34 17 84 17. 55 34 17 84 17. Nos pueden dejar también incluso un mensaje de voz, mi querido Eduardo, no mayor de 1 minuto, y con todo gusto también lo vamos a estar compartiendo aquí con todos ustedes para que también sean de viva voz y ustedes también tengan plena voz en este nuevo formato de podcast del Consultorio Cultural en la tercera temporada, mi querido Eduardo. Pues vamos a cerrar rápidamente, mi querido Rafa. Les decía yo que esta encuesta de hábitos y consumo cultural de UNAM es meritoria, por supuesto. O sea, lo dijimos también con el otro estudio, o sea, el problema sigue siendo que, como dijimos, y lo quiero subrayar, si no hay recursos para hacer las cosas más robustas metodológicamente, bueno, habría que haberle bajado algunas rayitas a las pretensiones para que
pudiera ser lo más representativa a nivel nacional, la incorporación de una serie de categorías que vistas en retrospectiva con otros instrumentos que se generaron y los propios que tiene ahora el INEGI, pues es importante y que se puede dar en este tipo de manejos donde pues tú buscas quien responda. Y decía yo también que, bueno, hay 4 bloques. Quisiera rápidamente, Rafa, mencionarlos porque es importante. Esto lo pueden ustedes encontrar en el portal de difusión cultural UNAM. El bloque 1 es intereses y prácticas culturales de las personas participantes. Recordemos que el objetivo era sí echar una mirada antes de la pandemia, pero sobre todo cómo cambiaron durante la pandemia, ¿no? Sí, una de las preguntas es cómo te informas principalmente de las actividades culturales en tu entorno, ¿no? Es claro que redes sociales se lleva de la mayor parte, 95.3%. Me llaman la atención anuncios en la calle, 63.8%, muy alto, pero si lo casamos con el nivel socioeconómico que predomina en la encuesta, pues es gente que no tiene vehículo, que en el transporte público, en el metro ve, los espectaculares, etcétera. Pero otra cosa que corrobora, fíjate, y que a lo largo de los años casi milagrosamente se sostiene, es que los medios impresos, en esta pregunta de cómo te informas principalmente de las actividades culturales en tu entorno, es el 20.2%, es decir, cada vez menos gente se ve periódicos físicos y se entera a partir de eso de revistas, etcétera. El bloque número 2, hábitos y actividades desarrolladas durante la pandemia. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo dedicas a, por ejemplo, decíamos, pues ver televisión se lleva el 72%? Sí ha tenido un drástico bajo, se ha comentado a través de muchos otros estudios como la televisión, pero por ejemplo aquí, bueno, evidentemente la televisión abierta mudó en muchos a servicios de paga, sí, y eso también de alguna forma aparece en esta encuesta de la UNAM, que es la que predomina todas las plataformas, Amazon, HBO, Disney, y bueno, lo que es Fox y todos estos grupos que tienen estas plataformas, Netflix, etcétera, ¿no? Y que decíamos hace un momento, sí, que teatro, danza, los museos, los libros en línea, manualidades, son las que menos participación, horas tienen o dedicación tienen durante el levantamiento que tiene que ver con lo ocurrido durante la pandemia en el año 2020. Pero decíamos que si lo casamos con estudios pasados, normalmente al teatro, a los museos, a las danzas, no les iba del todo bien. Y esto será interesante que en algún momento dado se pueda tener como referencia a quien les interese, por supuesto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como hemos dicho, aunque no son comparables, ¿verdad? Sí lanzan señales que a los interesados en temas de esta naturaleza, pues puede serles elementos de análisis. El bloque 3, Rafa, es participación y consumo de actividades culturales en línea, sí, de lo virtual a la conectividad, ¿no? Y bueno, pues obviamente predominan plataformas, redes sociales, obviamente el internet. En el estudio del 2004, fíjate, se preguntaba que si la gente estaba usando computadora, fíjate, era el 30% en aquel entonces. Sí, y de ese 30%, el 81%, o sea, ni siquiera el 100 utilizaban internet en 2004. Entonces, aquí, pues, por ejemplo, obviamente, pues se ha vuelto y en este bloque 3, Rafa, viene una cosa interesante que también tiene que ver con la parte sociodemográfica, que es, la pregunta va si usted estaría dispuesto a pagar por contenidos. Y es muy interesante que solo el 61% dice que depende, lo pagaría, ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que bueno, ahí sigue siendo relativa la relación que hay con estas ofertas. El bloque número 4, estado de ánimo e inquietud sobre protocolos sanitarios en las actividades presenciales. A mí me parece que todo esto no venía al caso, y aquí quizás, Rafa, amigos que nos escuchan en este consultorio cultural, sí, es donde tendría que haberse centrado el tema de la comparabilidad. ¿Por qué? Porque si la UNAM quiere hacer esto mismo para medir el 21,
aunque aplique el mismo cuestionario, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque lo vuelva a lanzar, como no hay distribución, no hay aplicación formal, no hay representatividad nacional, no se cuidan las cosas, entonces la misma UNAM se dispara en el pie y no va a poder fácilmente argumentar a favor de la comparabilidad de los datos. Finalmente, Rafa, ya para cerrar, el bloque 5, perspectivas de participación en actividades culturales durante los próximos meses. Estos dos, que son la visión, digamos, hacia lo que nos va a venir después, creo que en este momento no eran para el caso. Estos quizás tendrían que haber venido un poco después, pero bueno, los resultados pueden ser de alguna manera predecibles. Es decir, la gente obviamente piensa que no va a ser tan rápido, que si no hay medidas sanitarias no va a ser así, etcétera. No tenemos manera de irnos a tanto detalle. Pero bueno, en este consultorio cultural, en esta entrega, Rafa, hemos tratado pues con mucho apuro en términos de la cantidad de información, por lo menos que ustedes se lleven una idea muy clara. O sea, estos estudios o este tipo de intereses estadísticos, de cifras, etcétera, tiene historia. Ese es un primer gran punto. Que es impresionante la figura de García Canclini, siempre lo diremos, todos reconocemos ampliamente a este hombre y su trabajo, y muchos de quienes se han formado con Néstor, ¿sí? Que la constitución del CIAN en 94 por el Tratado de Libre Comercio fue central, ¿sí? Que la década pasada de este siglo XXI, la antepasada, perdón, porque ya estamos en la tercera, sí, fue fundamental para sembrar este tipo de estudios. Fíjate que es muy curioso, en la de 2004, en la encuesta nacional de prácticas y consumos culturales, se aplicó una pregunta que era sobre el conocimiento que tenía la gente del CONACYT en aquel entonces. Y fíjate, el 51.7% contestó en 2004 que no tenía idea qué era el CONACYT. En 2004, en esta encuesta, sí, o sea, más del 50% de la gente no sabía qué diablos era el CONACYT en aquel entonces, ¿no? Sí, entonces, ¿cuáles son esas fechas claves? 2004, esta encuesta, 2010, una siguiente con Consuelo Sáizar, muy diferente, que no permitió comparar, la irrupción del INEGI final y felizmente en 2014 con esta encuesta hacia el 2012 de consumo cultural y el surgimiento de la cuenta satélite de cultura y esta escala ahora de la UNAM. Es de desear, pues, que esto ojalá sirva mucho, pues sí, ya aquí nos ha dado mucho material. Consúltenla, léanla, búsquenle, escriban, aleguen, ahí está. Siempre nos quedamos con la pregunta, Rafa, lo hicimos en otros momentos con estas cosas que hace la UNAM, es ¿por qué a ti? ¿Por qué no de otra manera? O sea, uno piensa que son cosas como muy básicas y no tengo la idea, lo digo sinceramente, Rafa, ¿cuánto cuesta hacer esto de otra manera que no sea oigan, ahí les dejo un cuestionario, háganme favor de contestarlo y con lo que ustedes me contesten yo voy a hacer la interpretación? Claro. ¿No? Entonces, ahí me quedo, mi querido Rafa, ¿cómo la ves? Pues yo creo que también abordar este tema con una amplitud tan grande como en el caso de justamente este ejercicio, pues también puede jugarte en contra, ¿no? Justamente porque también la gente que tiene tiempo para detallar todo esto, pues se lo toma como que, híjole, pues ya ver qué hora se acaba, ¿no? Yo acepté, pero como que son muchas preguntas también, y también preguntas muy, bueno, en el caso, por ejemplo, esta de ¿cómo pagaría? Pues es una pregunta muy, muy circunstancial, que también ahí yo creo que hace falta revisar no la cantidad, sino la calidad y el número de las preguntas, ¿no? Y determinados, sobre todo, segmentar bien en qué momentos puedes hacer determinados planteamientos, porque algunos, incluso por la cuestión de la pandemia, pues se ven reducidos, ¿no? Justo algo de lo que platicamos en los talleres con los emprendedores es que a la hora de realizar la investigación de tu modelo de negocio, de tu mercado, pues justamente habrá momentos en los que tienes que esperar a que se den ciertas circunstancias para poder tener una
un sampleo, o tomar una dinámica de investigación con mejores resultados, ¿no? También la paciencia es parte de. Entonces creo que sí, si se vuelve a replicar para el 2021, seguramente las variables son totalmente diferentes y los resultados te va a cambiar toda la dinámica totalmente. Pero bueno, sirve para dar un panorama, mi querido Eduardo, ¿no? Maestro Volpi, a todo su equipo y a la gente que participa en estas cosas, que yo creo que hay que hacer esfuerzos, sí, seguir haciendo esto, pero que ojalá lo hagan de mano del INEGI, porque eso le va a dar garantías a todos de que, independientemente de lo que pase dentro de la estructura burocrática de la UNAM, con los cambios normales que se dan siempre, pues un día se irá Volpi, un día se irá Grau, etcétera, sí, quede como parte de una tarea nacional y debidamente refrendada y cuidada desde el gran aparato que es el INEGI, ¿no? Sí, y que bueno, pues que también es cierto que los apremios no son buenos consejeros, ¿sí? Claro. Y bueno, pues ya iremos viendo. Todo indica que este año perfectamente va a funcionar un nuevo esfuerzo por entender qué nos cambió de la pandemia no en un año, Rafa, en 2. Así es que bueno, pues nos veremos la siguiente semana, nos escucharemos el próximo 17 de febrero, estará la tercera emisión de este consultorio cultural. Información que sana. Eduardo Cruz se despide. Muchas gracias, escriban, participen, sigan Paso Libre y bueno, Rafa, nos estamos viendo. Gracias por todo, nos escucharemos en la siguiente entrega. Claro, mi buen Eduardo, pues muchas gracias a ti por estar aquí también con nosotros como cada miércoles, y a todos ustedes en el sector cultural invitarlos a que se suscriban a Paso Libre, nos sigan a través de nuestras plataformas digitales, en redes sociales también, en Twitter en @GrecuMX, en Facebook también como GrecuMX, en Instagram como GrecuMX Oficial, estamos subiendo contenidos, y bueno, recordarles que se suscriban también al directorio Grecu de emprendedores y empresas en el sector cultural. La dirección es grecu.mx/directorio-grecu para que puedan acceder a los webinars de febrero. Cerramos con esto, querido Eduardo, nos estamos viendo, hasta la próxima. Consultorio Cultural. Información que sana. Un servicio de Paso Libre, periodismo del sector cultural al estilo Grecu. Conducen Eduardo Cruz Vázquez y Rafa Mendoza. Envía tu mensaje de voz al 55 34 17 84 17 y por correo electrónico a consultoriocultural@grecu.mx. Consultorio Cultural. Información que sana.